Pero el día de hoy vamos a ver mi resplandor, mi resplandor. Y bueno, particularmente el Señor es nuestro resplandor. La palabra de Dios es nuestro resplandor. El rostro de Dios, el corazón de Dios es nuestro resplandor. O sea, toda esta comunión que podemos tener con el Señor, a través de la oración, a través de la alabanza y lo más importante, a través de su palabra, dice la Escritura que ese rostro maravilloso, esa cercanía, esa comunión de Dios en nosotros va a resplandecer. Así como cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios y recibió la ley, dice la Escritura que esa presencia de Dios fue de tal manera que cuando él descendió del monte Sinaí, nadie, absolutamente nadie podía ver el rostro de Moisés porque resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Se notaba en su vida que la presencia de Dios había sido puesta en él, en lo más profundo de su ser. Toda la ley, todas las tablas de la ley puestas en un hombre, este hombre que quedó pues particularmente no solamente impactado, como nosotros podemos quedar impactados con su presencia, con su palabra. Él quedó impactado, pero eso se reflejaba en el rostro. Y esto es algo que nosotros debemos de buscar, que la palabra de Dios se refleje en tu rostro. A veces dices que amas, pero no la vistes a tu cara, que se quite ese rostro de amargura, ese rostro de enojo, de contención, ese rostro diferente de gritería, de maledicencia, de muchas cosas que de alguna manera no corresponden a lo que es un ser en Cristo, una persona, un hijo de Dios, como tú y como yo. Y todos estamos necesitados de la palabra. No hay una sola persona en este lugar que no esté necesitado de la palabra de Dios. No hay una sola persona en este lugar que la palabra de Dios no le venga bien. Que la palabra de Dios no sea oportuna, aunque tú sientes que el Señor se tarda. La palabra de Dios siempre es oportuna, porque Él está formando en una perspectiva celestial lo que quiere hacer en ti. Por eso no llega a tiempo de acuerdo a tu reloj, pero la palabra de Dios siempre es puntual. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Es que tú y yo aprendamos a exponernos a la palabra de nuestro Dios. O sea, exponerte, como mucha gente se expone al sol, como mucha gente busca broncearse. Pero esto no lo hagas hasta que tu rostro resplandezca en tu vida. Es el rostro de Dios, la manifestación de la Escritura dentro de ti, dentro de tu corazón, que se note en tu vida, que se note en tus expresiones y que puedas proyectarla a otros. Por eso la Escritura dice que nosotros, tú y yo, somos la luz del mundo. Y la palabra de Dios también te dice que la luz no la pongas debajo de una mesa, debajo del almud, sino la pongas encima de la mesa para que resplandezca, para que ilumine, para que alumbre a todos los hombres. Así sea tu luz. Entonces, mis amados, pues este salmo, como hemos visto, tiene 22 estrofas. Vamos en la 17ª estrofa de este salmo. Cada estrofa tiene una de las letras del alfabeto hebreo. Ahorita es la P, pero no la P de nosotros, no la P del castellano. Sí es P del castellano más E. Esa es la letra de este alfabeto hebreo. Y bueno, ¿qué es lo que nos enseña particularmente esta porción de la Escritura? Que esta palabra de Dios primeramente alumbra al sencillo. El sencillo se refiere a la persona humilde, humilde pero no de dinero, no de posesiones o de bienes materiales, humilde de corazón. Una persona sencilla en su corazón, una persona donde esa sencillez y la combinación con la palabra puede despertar una sed de obediencia, un deseo ferviente de obedecer esa palabra. A pesar de estos dos elementos, ese siervo humilde requiere y sabe que la misericordia de Dios, por muy obediente que sea, la sigue requiriendo. Es decir, que Dios no te dé lo que mereces y que te siga dirigiendo. Y además se duele y llora
cuando la palabra de Dios es despreciada por otros. Cuando la gente escucha lo que Dios tiene para su vida, pero sigue haciendo conforme a sus pensamientos, conforme a sus ideales, y definitivamente no quiere absolutamente obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver del versículo 129 al 136, 8 versículos. Cada estrofa tiene 8 versículos en todo el Salmo 119. El Salmo 119, no olvides que es el más largo de la Biblia y exalta la palabra de Dios. Y es para que la palabra de Dios sea exaltada en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar. No hay mejor herencia, escúchame bien, no hay mejor herencia, no hay mejor educación, no hay mejor formación que a tus hijos los enseñes la palabra. Que no dejes de congregarte, que no dejes de discipularte, que no dejes de exponerte a la palabra de Dios, que enseñes a tus hijos a que hagan lo mismo, pero con tu ejemplo, que te vean, que tú vienes, que no fallas, que te congregas, que lees la Biblia, que oras. Porque hoy en día hay tantas cosas que nos distraen, hay tantas cosas que nos deslumbran y nosotros reflejamos el rostro de aquello que nos deslumbra. Y no es el propósito de Dios. En el versículo 129 del Salmo 119, dice el salmista: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Los testimonios de Dios, todos nosotros, mis amados, tenemos un testimonio, algo que decir de lo que Dios ha hecho. Algo maravilloso, algo extraordinario, algo sobrenatural, algo imposible que Dios hizo en tu vida y que de alguna forma te impactó de tal manera que puedes dar testimonio de eso. Bueno, aquí la Biblia está llena de testimonios. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Era perseguido por Faraón y por su ejército, el gobierno más poderoso de aquel entonces, y se topan contra el mar. Y de manera sobrenatural el Señor abre los mares, el pueblo de Dios pasa en seco, y ese mismo mar que permitió el paso de todo el pueblo de Israel fue el mismo mar que ahogó al ejército más poderoso de la tierra. Gedeón con los madianitas, 300 hombres, contra un campamento lleno de guerreros, miles de hombres, y lo único que llevaban era una luz, una velita y unos jarritos de barro, y en un momento estratégico simplemente los rompen en medio de la noche, en medio de la oscuridad. Y el pueblo enemigo se levanta, se siente atacado, sacan sus espadas y en la oscuridad, imagínense hace muchos años, miles de años, no sabía nada y se empiezan a matar unos a otros. ¿Cuántos testimonios de Dios podemos ver? José, despreciado por sus hermanos, elegido por Dios para liderar. Sus hermanos lo echan en un hoyo, luego lo venden. Luego Potifar le da un lugar como parte de uno de los ministros de ese palacio, de ese gobierno de Egipto. Y él, siendo joven, seguramente guapo, seguramente atractivo, y Potifar seguramente casado con una mujer hermosa, de alguna manera es seducido por esta mujer. Pero él huye de esa tentación, sale corriendo, pero se quedan sus prendas. Y esta mujer, molesta por esta situación, por el desprecio de uno que ella considera un esclavo, levanta falsos contra él y va a la cárcel. Y está años en la cárcel. Y sale por ahí uno de los que estaban en la cárcel, porque Dios le revela que él va a salir y le dice varias cosas, resumiendo todo, para no meterme en más historia. Y se le olvida durante un año que le había quedado y se había comprometido de hablar de él cuando estuviera fuera, y no hace nada. Y él se queda ahí todavía.
Pero posteriormente sale, responde a un sueño del que manda ahí en Egipto. Y después de responder este sueño, los magos, los hechiceros que estaban con esta persona, con este faraón, no pudieron hacer absolutamente nada. Y entonces, después de estar en prisión, él acaba siendo el segundo de Faraón. Acaba siendo el instrumento usado por Dios para rescatar a su familia, a su padre y a sus hermanos y a sus sobrinos y a toda su familia. Ese es el Dios al que servimos. Esos son los testimonios de Dios. Eso es lo que la Biblia te cuenta. Y te podría decir de David, y te podría decir de Daniel, y te podría decir de tantos personajes en la Escritura. Pero de la misma manera, a lo mejor no con esta dimensión, pero tú y yo podemos decir algo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y no tenemos la más mínima duda de que Dios intervino, de que Dios obró y de que eso viene de Dios. Esos son los maravillosos testimonios. Esos testimonios, mis amados, hablan de su carácter, hablan de su fidelidad, hablan del cumplimiento de su palabra, de la veracidad de la Escritura, de la sabiduría de la palabra de Dios para que todas las cosas sucedan conforme a sus propósitos. Y son maravillosos porque la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es extraordinaria, asombra. Mis amados, nosotros hemos sido testigos de muchas cosas. En lo personal también muchas cosas donde la palabra de Dios me asombra. Nos da la capacidad de poder ser entendidos de las cosas de Dios y cambiar nuestras vidas, ser transformados por la misma palabra. Es algo, la palabra de Dios es algo que supera lo común, supera lo tradicional, supera lo humano. Algo de lo que en un momento dado humanamente te puede asombrar. La palabra de Dios rompe con todos esos esquemas porque es excelente y produce reverencia hacia la palabra en el verdadero creyente. Es más, decidimos someternos a ella, confiar en ella, depender de ella. La palabra de Dios, mis amados, no se trata de un manual humano. Es el manual de Dios para ti y para mí. Es el mismo designio de Dios para tu vida o para la mía. Tú sabes si le haces caso, tú sabes si te sometes a ella, tú sabes si dejas que todo eso te impregne y te conduzca, te guíe y te ilumine. En el Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Nunca se desvían. Los mandamientos son puntuales, objetivos, con dirección, son rectos. Número 2, al ser rectos, cuando tú los pones por obra y los practicas, alegran tu corazón. Porque no hay una dicha más grandiosa que tú y yo, por la gracia de Dios, nos permite obedecerle. Tú seleccionas regularmente en tu humanidad y eso, mis amados, es una blasfemia. Dice la Escritura que no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Pero a veces nosotros de manera soberbia, de manera altiva, pensamos que lo que nosotros estamos pensando es superior a lo que Dios está pensando. Siendo que Dios promete que los pensamientos que tiene acerca de ti son de paz y no de mal, para darles el fin que tú esperas, pero conforme a su propósito. O sea, no nada más es el fin que tú esperas, sino que es conforme al propósito celestial de Dios, que a veces no alcanzas a conocer, porque no te rindes a la palabra. La Escritura, mis amados, no solamente informa. Sí te informa de quién es Dios. No puedes conocer a Dios si no conoces la Escritura. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer a Dios? Exponte a la palabra. Aquí están todos sus estatutos, sus decretos, su instrucción, sus mandamientos, sus estatutos. Todo está escrito aquí. Y te informa. Pero si tú tienes un corazón humilde, con la ayuda de Dios, y le dices, quítame esta arrogancia, esta soberbia que yo tengo.
Yo en la empresa dirijo a miles de gentes. Qué bueno que lo hagas en la empresa, pero no tienes la capacidad de dirigir tu vida. Y Dios tiene la capacidad de dirigir tu vida. Entonces la palabra de Dios, cuando reconoces con humildad qué valiosa es la palabra de Dios, te va a transformar. Pero esta admiración, mis amados, por la palabra, solamente puede venir de un corazón regenerado. Porque nos dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, no las percibe. ¿Por qué no las percibe? Porque es una cosa loca. Es locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de entender espiritualmente. Por eso la gente sigue pecando, por eso la gente no es transformada, o es transformada en un 80%. Pero el Señor quiere el 100%, no quiere tu 80%. Él dio su vida completamente por ti. Él dio su vida completamente por mí. Él quiere el 100 de mí, quiere el 100 tuyo. En medio de tu humanidad, en medio de la imperfección, en medio de los errores, en medio de todo lo que nosotros no hacemos bien, porque eso pasa, porque el perfecto solamente es Cristo, tú puedes levantarte con toda la intención de decir: Señor, quiero someterme a tu palabra, porque la admiro, es maravillosa. Quiero que ella me guíe, que ella me controle, que no sea el pecado. Por eso el salmista dice: por tanto, los ha guardado mi alma. Esos mandamientos son tan geniales, son tan espectaculares, son tan celestiales, que mi alma, lo más profundo de mí, donde se encuentran mis pensamientos, mi intelecto, mis emociones, mis sentimientos, lo que siento, no es algo superficial, es algo profundo, es algo interno, es una obediencia que viene del corazón. Es una obediencia que viene de mi raciocinio. La palabra de Dios, mi amado, la palabra de Dios, mi amada, es para que la razones. Nadie tiene que lavarte el cerebro. Nadie tiene que venir a convencerte de algo. La palabra de Dios no es la palabra de Dios. Todas las cosas que tú ves, tu misma vida, son sustentadas por la palabra de su poder. El universo, las galaxias, la rotación de la Tierra, el movimiento de traslación, las estaciones del año, la distancia del Sol a la Tierra, la distancia que conserva la Tierra con otros planetas, con la Luna. Todo está diseñado de manera perfecta por un Dios creador y el diseñador más extraordinario que puedas tú imaginar. ¿Tú quieres hacer tus cosas cuando no consideras? Te voy a decir algunas cosas. Que tú y yo tenemos una mente reprobada. Tú y yo tenemos un cuerpo corrupto. Es decir, un cuerpo pecaminoso. ¿Para qué le buscamos? Un cuerpo que tiene una tendencia natural al pecado y a darle la espalda a Dios. Un corazón perverso y engañoso. Puede hacer perversidades. La capacidad de maldad que tiene nuestro corazón, sin el antídoto de la palabra de Dios, es perverso, es malvado. Y nosotros queremos combatir, nuestros pensamientos ni siquiera son como los de Dios, son diferentes. Por eso la Biblia en Romanos 12 dice que los renovemos. ¿Y tú quieres competir con Dios poniendo tus argumentos, poniendo tus pensamientos en, ¿es cierto eso? ¿Es verdad? O sea que no podemos pensar de manera objetiva en relación al Dios vivo que nos está hablando todos los días que abrimos la Escritura, cada vez que ponemos en nuestro celular o en algún audio, alguna predicación referente a la palabra de Dios. Mis amados, los cambios son profundos. Y esos cambios también, cuando vas cambiando, generan automáticamente perseverancia. Es decir, no vienes un domingo y 3 no. O un domingo sí y 2 no. Generan perseverancia. Generan pulcritud, integridad. Quieres llegar, no quieres faltar. Quieres ser puntual. Quieres estar, quieres exponerte, quieres recibir.
Y guardar la palabra, como dice el salmista, como un tesoro, porque eso es lo que es un tesoro maravilloso. No quieres cumplir solamente por obligación, quieres cumplir porque eres una persona como yo, necesitada de la palabra de Dios. Necesitado, porque si no me muero de verdad, mis amados. Si no me desvío. Estoy perfectamente consciente que tengo un cuerpo corrupto, un cuerpo pecaminoso, una mente reprobada. Mis pensamientos no son los de Dios, un corazón engañoso. Todo eso estoy consciente. Me he equivocado lo suficiente para poder definir y determinar en mi vida que necesito a Cristo más que tú, de verdad. Y a lo mejor alguna persona aquí también puede decir lo mismo, pero no es otra cosa sino la gracia y la misericordia de Dios que regeneró y transformó tu corazón. Perdón, podrido y perverso, engañoso. En el Salmo 119, en el versículo 11, también dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Los guardas y te ayudan, te limitan, son un escudo, es un blindaje en tu mente, porque la palabra de Dios inmediatamente viene para contrarrestar aquello que te está seduciendo de afuera. Por eso es un asombro santo hacia la palabra. El salmista está asombrado, está maravillado, y este asombro santo produce una obediencia profunda, no superficial. No es nada más, mira, para que me vea el pastor. Yo no tengo que ver. Yo puedo tener más problemas que tú, más tentaciones que tú. Y casi te puedo asegurar que he fallado más veces que tú. Sin importar lo que hayas hecho, yo he fallado más que tú. Pero Cristo me perdonó. Esa es la diferencia. Yo no tengo ninguna diferencia. Dios en ti, o Dios en mí, o Dios en quien sea, hace la maravillosa diferencia. En el versículo 130 nos dice la Escritura: la exposición de tus palabras, o sea, volumen, plural, no es una palabra. Tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es decir, no tienes que ser una persona reconocida intelectualmente por el mundo. No tienes que tener una universidad y ningún doctorado o maestría. La persona más sencilla, la persona más simple. Como en el libro de los Hechos, las personas con estudios se maravillaban de Pedro y de Juan, de la manera que hablaban, cómo se expresaban, cómo decían, cómo compartían la palabra de Dios, cómo hablaban de Jesús, siendo personas sin letras y del vulgo. O sea, no se requiere nada, se requiere un corazón humilde, se requiere un corazón sencillo. Lo vil, lo menospreciado es lo que escogió Dios para deshacer lo que es. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? La sabiduría, mis amados, es la de Dios, no es la que tú profesas tener. Cuando abres la palabra, cuando escuchas la palabra siempre, 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 escúchalo bien, ponme atención, la palabra siempre, siempre va a traer luz. Y si tienes un corazón humilde, no solamente te va a dar luz, porque hasta los incrédulos la reconocen. La dureza del corazón de los incrédulos impide que lo obedezcan. Pero cuando tienes un corazón humilde, te da entendimiento. La puedes comprender, y cuando comprendes algo, es más fácil que lo hagas. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué quiere decir esto? Generan una apertura, una entrada. La palabra de Dios genera una apertura en mi corazón, en mi mente. La palabra puede entrar, tiene acceso. La fe viene por el oír, si no, no habría fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando abres la palabra, cuando escuchas la palabra, entra la luz, te da entendimiento.
No solo es leer, mis amados. Te va a abrir el corazón. Va a desplegar su grandeza dentro de ti. Va a dar entrada en tu mente y en tu corazón a lo que Dios dice. Tú muchas veces crees cuestiones teóricas y las tomas como una verdad y es una falsedad, como el Big Bang. Una explosión generó el orden que vemos ahorita y los cielos y el sol y las estaciones y la inclinación de la tierra y la distancia de la luna a la tierra y que genera la marea y eso oxigena y eso genera plancton y es el círculo más elemental donde inicia la alimentación de todo ser vivo. Eso no es coincidencia, mis amados, hay un creador maravilloso. Y te voy a decir una cosa, si el universo se te hace complejo, te voy a decir otra cosa, tú eres más complejo que el universo. Eres más complejo. La creación humana, científicamente hablando, es muchísimo más compleja que el universo. Hay millones de conexiones neuronales, hay más de 100,000 conexiones neuronales cada vez que tú abres tus ojos para que veas a Kenat con su playera verde y escribiendo, y que es morenito y que trae sus chinitos aquí, y que más o menos está como a 3 metros de mí. Y aquí, él está un poquito más lejos, pero sus músculos se ven, ¿no? Aquí, Octavio. Todo eso lo podemos diferenciar. Es impresionante, más de 100,000 conexiones neuronales cada vez que abres los ojos. Y hay muchas cosas que te podría platicar científicas, 100% científicas. ¿Cuántas veces los de mi época, cuando teníamos el teléfono de Telmex, y a veces contestabas y estabas aquí, tenía un cable, y estás aquí, ahí, y te tenías que estar ahí. Te movías tantito, se te cansaba la muñeca y otra vez perdías la conexión. Mis amados, más de 100,000 conexiones, más de 100,000 conexiones. Cuando te expones a la palabra toma sentido, te da dirección y puedes considerar el peso que tiene la palabra de Dios. En Nehemías 8:8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, o sea, con claridad, la palabra es clara, se interpreta a sí mismo, no necesita ningún tipo de interpretación, basta que la podamos leer. Y basta que veamos algunas palabras que no son tan comunes en el castellano, busquemos en el diccionario lo que significa o en el hebreo, en el original, con un diccionario que te traduzca todo esto. Y bueno, la palabra de Dios es clara. Y dice la Biblia, y ponían sentido. O sea, la palabra de Dios le da sentido a todo. A tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus padres, a tu trabajo, a tu provisión, al cuidado que Dios tiene de ti, a tu salud, a todo le da sentido y ponían sentido, de modo que entendían la lectura. El Espíritu Santo se encarga de que tú y yo entendamos. Había 2 personas que iban a Emaús, que habían seguido a Jesús, estaban decepcionados porque Jesús había sido muerto, pero estaban maravillados de todo lo que había sucedido y el mismo Jesús se les aparece. Y les empieza a contar desde Moisés, dice la escritura ahí en Lucas 24:27, y siguiendo a todos los profetas, y declaraba todo lo que las escrituras hablaban de él hasta el momento de la resurrección. Y él mismo se les presenta y luego se sienta con ellos, parte el pan y se dan cuenta que es él. Y luego desaparece. Pero se manifiesta. Se manifiesta para que nosotros entendamos. Solamente necesita un corazón manso y humilde. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz, tú y yo estábamos en tinieblas. Escúchame, tú y yo estábamos en tinieblas y Dios mandó. No fue obra de la casualidad. Dios mandó que ahí en las tinieblas resplandeciese su luz.
Y esa luz hizo algo más, resplandeció. ¿En dónde? En lo más engañoso, tu corazón y el mío. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, brota la vida. Resplandeció en tu corazón. Para iluminación, ese es el propósito, el para qué, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nada más. Para que entiendas quién es Cristo, que la gloria le pertenece a Él, que no estás aquí porque tú seas bueno, porque yo sea bueno. Que aquí no hay puestos, aquí hay funciones. Comparto la palabra de Dios por su gracia. No tengo merecimientos para estar aquí. Pero Dios en su gracia y misericordia me da la oportunidad de poderla compartir, pero no me hace mejor que tú, ni que nadie. Dios es el único que es bueno. La gloria toda, entera, es para Él. Dice ahí mismo en el Salmo 119, en el 130, dice que hace entender a los simples. Se refiere a gente con cierta ingenuidad, a lo mejor gente que de alguna manera no tiene una preparación académica, que no son expertos, pero que al mismo tiempo son susceptibles a ser persuadidos por muchas cosas. Esto no significa, escúchame, que sean tontos, pero pueden ser vulnerables al engaño. Pero al que se acerca a la palabra de Dios con humildad, dice la Escritura en el Salmo 19:7, dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque la palabra no se equivoca. Algo que es perfecto es sin error, es perfecto. Que convierte el alma, tu alma está inconversa. Tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones están en contra de Dios y están fascinados con el mundo, amando al mundo, amando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, amando simplemente la prosperidad, el dinero y la comodidad. No está mal, pero si se convierte en tu móvil y no es Dios tu prioridad, ahí estás mal. Entonces convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. La Biblia, mis amados, no es para expertos. La Biblia es para todos. Porque la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. En Proverbios 1:4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hay jóvenes como los que pasaron, unos más, otros menos, dependiendo su compromiso con Dios. Pero tú puedes ver en estos jóvenes, a pesar de su edad, puedes ver inteligencia, una inteligencia espiritual, una conducta diferente inclusive a la de muchos adultos, y cordura, compromiso. Es lo que hace Dios. Es lo que sucede o puede suceder cuando tú instruyes a tus hijos en el camino para cuando sean viejos no se aparten de él. Que no quiere decir que en algún momento de la vida, no quiere decir que tus hijos fallen y sean perfectos y ya se hagan miembros de la alabanza o pastores o evangelistas o alguna cosa por el estilo. En esa formación y en ese proceso puede haber muchas cosas, pero Dios al final será fiel con tus hijos si tú los instruyes. Versículo 131. Mi boca abrí, dice el salmista, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. El salmista, como creyente, viene cansado, viene sediento, viene con ansia profunda, pero la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, donde batallas, el espíritu, de donde vives, ¿y qué más? Coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de Dios. Nos alumbra, nos da entendimiento, hambre y sed por seguir y hacer la voluntad de Dios. Eso es un deseo intenso, real, genuino, reverente y perseverante.
Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es una sed de un necesitado, no del que está bebiendo y bebiendo y bebiendo, porque entre más bebes más sed te da y quieres seguir bebiendo, porque es como con la samaritana, corren interiormente ríos de agua viva, diferentes a esta agüita que te quita la sed. Está bien chiquita, mira, mi esposita me dijo: te vas a llevar esto, estaba así. No me la llenó, aunque sea con la de la llave. Y sí le dio agua al Max, al capitán, digo, que es el perro de la casa. A mí, miren, que un chorritito de agua. Porque deseaba tus mandamientos. Mis amados, el siervo fiel no solamente desea conocimiento, desea ese conocimiento, sí, pero que ese conocimiento te guíe, mande en tu vida. Eso es diferente. Mande en tu vida, dirija tu vida. Quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay otra forma. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, un indicativo de que una persona le conoce es que procura guardar los mandamientos de Dios. Es decir, tú ves que lucha y ves que se esfuerza en aplicar estos principios de la Escritura en su propia vida y vivir de la mejor manera así con los demás. Te digo, es integridad, no es perfección. Puede haber errores, pero de esos errores, aunque 7 veces caiga, esas mismas 7 veces las levanta el Señor. De todas ellas las levantará el Señor. Entonces, el indicativo de que conoces a Dios es que guardas sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Está muy claro, ¿verdad? La Biblia es clarísima. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Esta es la verdad. La Biblia. Cristo es la verdad. No está en él. Ni la Biblia ni Cristo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, va alcanzando madurez. Por esto sabemos que estamos en él. No hay otra forma. Ve esto nada más. Es una fórmula celestial. Si guardas sus mandamientos, estás en él. Pero si no los guardas, aunque digas que estás en él, no estás en él. Y ese es el estado más grave del que cree que cree. Muchas personas que estamos aquí podemos creer que creemos, pero si no guardamos los mandamientos, él no está en nosotros, ni su palabra está en nosotros. El corazón regenerado, mis amados, siempre va a recibir una nueva inclinación, un nuevo apetito de amar a Dios para que Él mande. Como les digo, no es perfección, es un nuevo apetito simplemente. Es amar lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que Dios quiere en tu vida. Abre tu Biblia en Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Dice la Biblia, les daré corazón nuevo. ¡Wow! Dios mismo diciendo que te va a dar corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra. O sea, muchos de nosotros no recibimos todo esto porque nuestro corazón es duro. Nuestro corazón se resiste a doblegarse a la palabra de Dios. Queremos seguir pecando, queremos seguir fallando, queremos vivir conforme a nuestros deseos. Pero el Señor dice que aparte de quitarte ese corazón de piedra, te va a dar un corazón de carne, un corazón sensible. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Esto es lo que te da poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos. Y aparte de esto, los pongas por obra. Es decir, los practiques.
La carne, mis amados, Gálatas 5:17, siempre se va a resistir a los deseos del espíritu. Pero el espíritu, mis amados, que es mayor que tus deseos carnales, va a producir un gusto nuevo. Va a producir en ti que quieras hacer la voluntad de Dios. Va a hacer que tú reconozcas que no estás bien y que tienes que modificar tus caminos y tus pasos. Vas a querer hacer su voluntad, como dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No hay nada más agradable, de verdad. No hay ningún deseo más agradable que hacer la voluntad de Dios. Y que la ley, sus mandatos estén en medio de tu corazón. Porque estás seguro, aunque no te estén saliendo todas las cosas, aunque tengas aflicciones, aunque tengas tribulaciones, el estar con el Señor y que su palabra esté en ti, te da seguridad para caminar seguro. Por eso en el versículo 132, el salmista dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Es una costumbre de Dios que si amas su nombre, Él va a estar contigo. No es porque te deba algo, no es porque tú se lo reclames, digas, no, Señor, tú me has dejado solo y veo que con fulano y perengano sí, y a mí ni me pelas y cosas por el estilo. No es así, mi amado. No es así de verdad. Esto de mírame implica un favor. Señor, hazme el favor, mírame, ve mi condición, ve mi situación, favoréceme, cuídame. Reconozco que si tú me miras es la gracia de tuya, no lo merezco, es tu gracia, es el favor inmerecido. Es una gracia que no merezco, pero te suplico, necesito tus instrucciones, sí, pero también necesito tu abrazo, necesito que me ayudes a entender, necesito que me ayudes en esta aflicción, en esta tribulación que me tienen sin aliento. La obediencia del salmista es real, mis amados, es auténtica. Es genuina. Pero el salmista sabe que puede depender del carácter de Dios, porque el carácter de Dios es inmutable. Y luego sigue diciendo, como acostumbras con los que aman tu nombre. Siempre va a ser fiel Dios en su actuar, siempre. Dice la Escritura en Lamentaciones que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca. Es más, se hacen nuevas cada mañana, porque tú y yo las vamos a ocupar. Dios acostumbra, mis amados, es maravilloso, acostumbra darle favor o favorecer a los que le aman. No porque se lo hayan ganado, no porque tengan méritos personales, simplemente porque tú, cuando lo amas, cuando guardas sus mandamientos, es un indicativo que eres de su posesión. Es como cuántos de aquí que somos padres no daríamos nuestra vida por nuestros hijos. ¿Cuántos? ¿Alguno de aquí o alguna de aquí no estaría dispuesto a dar su vida por alguno de sus hijos? O sea, en verdad, darías tu vida, y es lo mismo el Señor. No es porque yo esté obligado a dar mi vida, yo de manera voluntaria daría mi vida. Y Dios ya lo hizo, dio su vida de manera voluntaria por ti y por mí. O sea, tenemos pertenencia. Le pertenecemos a Él. En Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos, ya vimos, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para aquellos que le aman. Propósito diferente. Cuando con corazón humilde y sencillo decimos, Señor, aquí estoy, me rindo, no hay forma. En Juan 14, versículo 23 y 24 dice la Escritura, hablando Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Oíste?
el que me ama, palabras de Jesús, el que me ama, que dice, mi palabra guardará. No es que la guardes como tiene, pues yo tengo tu Biblia bien guardada, pero bien empolvada ahí en el librero, ni la abres. Ahí está. No, se refiere, guardar se refiere a que tú la haces, buscas practicarla. El que me ama, mi palabra guardará. Resultado, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, y habla de la Trinidad, y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es bien claro. Si no amas a Dios, si no es tu prioridad, no vas a guardar sus palabras. La palabra que has oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y siguiendo avanzando en lo que estamos viendo, pasamos al versículo 133 del Salmo 119, y el salmista sigue diciendo, dice, ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, que tu palabra sea mi guía. Y ninguna iniquidad, porque no combina la iniquidad con la obediencia. No hay manera. Si tú vives una vida doble, si vives una vida oculta, si enterraste al gato, todo el gato, pero dejaste la punta de la cola afuera y cuando se te ofrece la jalas y de ahí tomas de lo podrido del gato y luego lo vuelves a enterrar, estás mal. No hay manera. No hay forma. Él tiene que ordenar tu vida y no tiene que haber ninguna iniquidad que se enseñoree de ti. Las iniquidades es maldad. La maldad domina a la gente. La maldad domina los pensamientos. La maldad hace que tus tentaciones, primeramente caigas y te dominen también. Todas las veces que se te presenten, caes ante la tentación y eres dominado por ellas. Por eso el salmista quiere algo muy práctico. Dirígeme y domíname. No quiero que me domine el azar, ni quiero vivir bajo el control del pecado. Escúchame, amado, no vivas bajo el control de la comodidad del pecado, alejado de las cosas de Dios. El salmista por eso le pide al Señor, establece mi caminar, guía mis pasos. No basta, Señor, con saber la verdad. Necesito que tu palabra gobierne, número uno, mis decisiones. ¿Cuántas decisiones son mal tomadas? Porque la palabra de Dios no gobierna y haces cosas que no deberías de hacer. Hablas con personas que no deberías de hablar. Abres chats o redes sociales que no deberías ni siquiera de ver. Así somos, mis amados. Y por eso no caminamos. Tus pensamientos están gobernados por los tuyos, tus hábitos, tus amistades, las reacciones que tienes ante la palabra. Las metas son bien temporales, son para gloria personal, son para dinero, son para posesión, son para reconocimiento, pero no son para Dios. No tienen que ver absolutamente nada con los caminos de Dios. Por eso el Señor te dice en Proverbios, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, nadie más, va a enderezar tus veredas. En Colosenses 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. ¿Más claro o cómo te lo explico? La palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Es una declaración, es un decreto de parte de Dios. La palabra de Dios o de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. La sabiduría es vivir conforme a los parámetros del Señor, conforme a su voluntad. Y dice, cantando con gracia en sus corazones al Señor. ¿Y con qué? Con salmos. Muchas veces aquí cantamos salmos. De toda porción de la Escritura, si tú buscas o nos pides, tenemos ahí acceso hay una canción. De todo lo que estamos, todo esto tiene un canto, hay una alabanza de esto, justamente de esto. Con salmos
e himnos y cánticos espirituales. Dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El peligro de no caminar conforme a su palabra cuando el pecado busca reinar. El pecado quiere dominarte siempre. Muchas personas han dejado de venir, o muchas personas han faltado por algún tiempo porque dejan que el pecado los gobierne y luego ya como que vuelven en sí y de repente aparecen aquí. Pero eso no sirve de nada. Dios quiere una persistencia. El salmista, mis amados, no solamente pide perdón, no basta que tú pidas perdón. Pide que el mal te deje de dominar. Eso es lo que tienes que pedir. Por eso dice la Escritura, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas, no proveas, no alimentes los deseos de la carne. En el versículo 134 dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. El enemigo real, mis amados, es la presión y la opresión interna o externa. Tú puedes estar muy presionado por circunstancias, cosas, personas, pero es una lucha interna. Y también hay una oposición, hay algo que viene de ti y te oprime o te presiona, y hay algo externo que también te presiona y puede ser inclusive familias tuyas. Puede ser que esto sea un conflicto matrimonial, una situación difícil con alguno de los hijos, una situación difícil con tus padres, una situación difícil con tus hermanos. Hay muchas formas de tener una oposición fuera, pero por eso el salmista dice, líbrame de la violencia de los hombres. Él sabe que no puede salvarse solo, ni tú ni yo podemos salvarnos solos. Hay circunstancias que nos van a envolver de tal manera que necesitamos la intervención divina, si no, no hay manera. La idea de opresión es como algo que está abusando, está tomando más del tiempo necesario en toda tu vida, en todo tu horario. Es una presión injusta, donde hay amenazas, donde hay acoso, donde hay manipulación, donde hay gritos, donde hay contienda, donde hay disensiones, donde hay maledicencias, donde hay engaño, donde hay mentira. Y así vives. Es un enemigo declarado, y ese enemigo declarado puede ser una multitud, puede ser alguna cuestión espiritual, puede ser algo que donde abrimos puertas espirituales y nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sí puede ser así, pero también puede ser una persona que te impulsa a pecar. Una amistad, una página, una relación que no conviene. Por eso los discípulos les decían al Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y en ese sentido, el salmista sigue diciendo en el 134, y guardaré tus mandamientos. O sea, sin esta violencia, sin esta opresión, si tú me ayudas, Señor, no está condicionado, porque aún en esa presión, Él sigue tomado de su palabra. No es solamente, pero es más fácil. Y humanamente, pues es necesario, Señor, ayúdame. ¿Quién no clama? ¿Quién no grita auxilio cuando tienes un problema? El propósito de ser liberado, mis amados, no es para que estemos cómodos, de verdad, no es para que estemos cómodos, no es por, o sea, simplemente es por fidelidad a Dios. Él es fiel conmigo, Él no falla, aunque yo sea infiel, Él es fiel conmigo. Él me ha dado tantas cosas que yo simplemente quiero ser agradecido por todo lo que Él me da, por todo lo que Él hace, por los hijos que tengo, porque estoy en una congregación, porque tengo un techo y tengo ropa que ponerme, tengo agua caliente y hay comida en el refrigerador. Y a veces, fíjate, puedes ir al lugar que tú desees y escoger lo que quieres comer, aunque pagues. Tienes para eso, hombre. Puedes decidir a veces ir a un pueblito, pero puedes decidir ir a la playa,
tienes para gas, tienes para las casetas, tienes para hospedarte. O sea, mi amado, ve todo lo que es Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es el amor al Señor, yo quiero guardarlos. En el mundo, dice la Biblia, vamos a tener aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido el mundo. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, sin excepción, Él me ha liberado. 2 versículos más, 135. Haz que tu rostro resplandezca, es decir, que brille sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. En el versículo 133 pide dirección, en el 134 libérame de la opresión, dirígeme y libérame. Pero aquí hazme un favor más, tu rostro, tu presencia, tu cercanía, que es lo único que pueden cambiar mis circunstancias. Mírame con tu gracia, porque cuando el Señor te mira, es porque quiere decir que fíjate, Señor, ve cómo estoy, te amo, pero estoy sufriendo, estoy agobiado, ayúdame. Pero al mismo tiempo el salmista dice, instrúyeme para obedecer a pesar de todo esto, que esto no me desvíe, esta aflicción no tiene que desviarme. La palabra presencia es semblante, es una atención personal, es una cercanía, es un favor divino, mostrando la gracia cerca de nosotros. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y sálvame por tu misericordia, dice el Salmo 31:6. Pero en esta circunstancia adversa, el mismo salmista dice, sígueme enseñando tus estatutos. Escúchame, la misericordia, escúchame, la misericordia sin aprendizaje, la misericordia sin que tú y yo aprendamos, se vuelve religión, porque no fuiste enseñado. Y en esa misericordia, a través de la aflicción que tú tienes o que yo tengo, el Señor te puede enseñar y vas a aprender. Y tú vas a poderle dar testimonio a otros también por lo que tú pasaste. No es para que tú te sientas mejor, es para que tú termines enseñado y el Señor termine lo que está haciendo en ti. Por eso el salmista pide instrucción, pide enseñanza, no solamente alivio, porque mucha gente nada más quiere el alivio, te da el alivio el Señor y te olvidas y te das la media vuelta y sigues haciendo y sigues viviendo como vivías antes. El mírame es comunión para que yo obedezca. O sea, quiero tener cercanía contigo, pero para que yo obedezca. Es conocerte a través de tu palabra, para que al conocerte a través de tu palabra yo me someta y tu palabra me cubra, tu palabra me guíe. En Efesios 1:6, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ok, tú y yo podemos decir, somos hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios, predestinados, una predestinación, destinados antes de que tú y yo naciésemos, ya había una predestinación para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De los méritos de Cristo. Cristo hizo los méritos. ¿Por qué esto? Por el puro afecto de su voluntad. Él quiso, Él es soberano, Él es omnisciente. ¿Para qué otra cosa? Para alabanza de su gloria, en lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, o sea, le costamos, fue su sangre y perdón de pecados. Si Él te perdonó, ¿qué más quieres? Él te puede salvar de tu problema momentáneo, actual, pero Él te ofrece también una salvación eterna. Nadie te la va a ofrecer. En Filipenses 2, del 12 al 16 dice, por tanto, amados míos, como siempre has obedecido, no solamente en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Es decir, cuídala obedeciendo, cuídala orando, teniendo comunión con Dios, que Él te salve, pero también la salvación eterna, con temor y temblor.
congregándote, leyendo la Biblia, teniendo tiempos de oración, dedicándole tiempos bíblicos. Está bien que llevemos a nuestros hijos al parque y veamos, a mí me gusta llevarlos a ver animalitos y todo ese tipo de cosas. Eso está bien, no está mal. Pero es importante que los instruyamos en la palabra. ¿Y qué te dice el Señor después de todo esto? Que tú y yo hagamos todo lo que hagamos, no estés murmurando. Eres un murmurador, eres una murmuradora. Estás criticando siempre a alguien. Dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Eres una persona contenciosa, peleonera, agresiva, gritona, gritón. Levantas la voz sin sentido. Ya bájale 2 o 3 rayas. Quita eso de tu vida. ¿Para qué? Para que seas irreprensible y sencillo. Es decir, sujeto a corrección. Como una mujer o un hombre manso y humilde. Sin mancha. ¿Por qué todo esto mancha tu vida? Mancha tu día, mancha tu familia. En medio de una generación maligna, o sea, el resto, tú también y yo también. Pero por Cristo no, porque Él hace la diferencia. Pero estamos en una generación maligna y perversa, y hoy en día mucho más maligna que en mi época, mucho. Me preocupan mis nietos. En medio de la cual resplandeces como luminares en este mundo. Tú vives la palabra, tú vas a resplandecer, vas a mostrar a Cristo. Asidos de la palabra de vida, tomados, asidos como cuando te estás ahogando y te tomas de esto que es lo único confiable, como te lo dije al principio, es lo único que te puede salvar. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Último versículo. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Cuando por la gracia de Dios podemos vivir todo esto y amas la palabra de Dios, también vas a llorar, y de verdad te lo digo, vas a llorar por aquellas personas que desprecian la palabra. Vas a llorar, te va a doler, como a Cristo, te duele, porque tú amas la palabra, porque has aprendido a depender de ella, no porque seas mejor que el otro que la desprecie. Tú la despreciaste también, pero Él de las tinieblas trajo su luz para que resplandeciese en tu corazón. O sea, no hiciste nada, Él hizo que resplandeciese la luz de Cristo en tu corazón. Entonces, eso produce un celo santo, un celo compasivo también. No es, no, hombre, este cuate o esta cuata, qué bárbaros, qué barbajanes, pecadores, inmundos, y les mandas ahí, sacas la espada, pero nada más para condenar. No, mi amado. Exhorta, reprende, ama con amor y con misericordia. El corazón del salmista es un corazón sensible porque quiere darle gloria a Dios. No va a sacar la espada, ni Dios lo hace. Quiere que el pecado sea destruido en su vida, pero Él no quiere destruir el pecado de otros, quisiera que se acabe, quiere que Dios lo destruya. Y por eso hay ríos sobre sus ojos, porque ofendieron a Dios. Y esas ofensas a Dios están destruyendo la humanidad de ese hombre o de esa mujer. Su distancia con la Biblia, su falta de oración, que no se congregan, que han dejado de lado, que esto es así como, ay, pues vamos, ¿a dónde vamos? Pues a la comida rápida, no al macarroni o a las flautas de la zona azul. O sea, ven a la iglesia. Esto no es opcional. Esto es parte de la vida de un creyente. Es un amor real por Dios. Es un dolor real por el pecado. Es un corazón alineado al carácter de Dios. Y quieres que la gente lo aproveche. Por eso Jesús llora por el dolor humano. Cuando llegó a Jerusalén, Él lloró por Jerusalén. Porque habían apedreado a sus profetas y habían hecho de lado a todos los enviados. Habían despreciado la palabra, como tú y como yo. No somos diferentes. ¿Cuántas veces escuchas un mensaje como este? Y Salmo 19 nos ha hablado todos los domingos con una exhortación distinta para que tú y yo podamos depender de la palabra. Y vienes ahorita, el domingo que viene, y vienes. Y te avientas hasta 2 domingos. Y luego vienes bien sonriente. Está bien que vengas sonriente. Pero realmente, mis amados,
El corazón del siervo va a ser parecido a Cristo, va a aprender a compadecerse de los demás, pero también va a advertir con la verdad del Evangelio. Ahí termina el mensaje. Vamos a orar.